Sobreviví al ritual secreto que nadie debía conocer. Bienvenidos a Cuentos del Eco, donde las historias más escalofriantes cobran vida. Soy tu narrador y hoy te voy a contar algo que jamás pensé que compartiría con nadie. Una experiencia que cambió mi percepción de la realidad para siempre. Pero antes de comenzar, si esta es tu primera vez aquí, te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones. En Cuentos del Eco exploramos los rincones más oscuros de lo inexplicable y créeme, no querrás perderte ni una sola historia. La historia que estás a punto de escuchar comenzó hace 3 años, cuando recibí una llamada que cambiaría mi vida por completo. Era mi primo Daniel, a quien no veía desde hacía más de una década. Su voz sonaba diferente, cargada de una urgencia que me puso inmediatamente en alerta. «Necesito que vengas a Puebla», me dijo sin siquiera saludarme. «Hay algo que tienes que ver, algo que encontré en la casa de la abuela». Nuestra abuela había fallecido 6 meses atrás, dejando una vieja casona colonial en el centro histórico de Puebla. La familia había estado peleando por la herencia, pero Daniel, siendo el mayor de los nietos, había logrado quedarse temporalmente con la propiedad mientras se resolvían los trámites legales. «¿Qué tipo de cosa?», le pregunté, pero la línea se cortó antes de que pudiera responder. Esa misma noche tomé un autobús hacia Puebla. Durante todo el viaje no pude quitarme de la cabeza el tono de voz de Daniel. Había algo en su manera de hablar que me resultaba perturbador, como si estuviera asustado, pero al mismo tiempo emocionado. La casa de la abuela se alzaba imponente en una calle empedrada del centro histórico. Era una construcción del siglo XVIII, con muros de adobe de casi 1 metro de espesor y un patio central rodeado de arcos de cantera. Siempre me había parecido hermosa durante mis visitas de la infancia, pero esa noche, bajo la luz tenue de los faroles coloniales, tenía un aspecto siniestro que no recordaba. Daniel me recibió en la puerta principal. Había perdido peso y tenía ojeras profundas. Sus manos temblaban ligeramente cuando me invitó a pasar. «Gracias por venir tan rápido», me dijo mientras cerraba la puerta con llave. «Lo que te voy a enseñar es importante que nadie más lo sepa por ahora». Me guió a través de los pasillos que conocía desde niño, pero algo había cambiado. Las paredes estaban desnudas, los retratos familiares y las pinturas religiosas que siempre habían decorado la casa habían desaparecido. «¿Dónde están todas las cosas de la abuela?», pregunté. «Las vendí», respondió secamente, «para pagar los gastos de la casa. Pero no es eso lo que quiero mostrarte». Llegamos hasta el estudio de la abuela, una habitación pequeña al fondo de la casa que siempre había permanecido cerrada durante nuestras visitas infantiles. Daniel sacó una llave antigua del bolsillo y abrió la puerta. El aire que salió de la habitación era denso y tenía un olor extraño, como a incienso mezclado con algo más, algo que no pude identificar, pero que me produjo náuseas inmediatas. «Encontré esto cuando estaba limpiando», dijo Daniel, encendiendo una lámpara de aceite que estaba sobre un escritorio de madera oscura. La habitación era mucho más grande de lo que parecía desde fuera. Las paredes estaban cubiertas de estantes repletos de libros antiguos, pero no eran libros normales. Muchos de ellos estaban encuadernados en lo que parecía ser cuero muy viejo, tan viejo que se veía casi negro. Algunos tenían símbolos extraños grabados en las portadas, símbolos que no pertenecían a ningún alfabeto que conociera. Pero lo que realmente captó mi atención fue el centro de la habitación. Allí, tallado directamente en el piso de piedra, había un círculo perfecto de aproximadamente 2 metros de diámetro. Dentro del círculo había símbolos intrincados, líneas que se entrecruzaban formando patrones geométricos complejos que parecían moverse bajo la luz danzante de la lámpara. «¿Qué es esto?», susurré, aunque en el fondo ya sabía que no me iba a gustar la respuesta. Daniel sonrió, pero no era una sonrisa normal. Era la sonrisa de alguien que ha descubierto un secreto terrible y está emocionado por compartirlo. «Es un círculo de invocación», dijo, como si fuera lo más natural del mundo. La abuela no era solo una anciana devota como creíamos, era parte de algo mucho más grande, algo que existe desde hace siglos. Me mostró uno de los libros. Las páginas estaban escritas en latín, pero también había anotaciones en español con la letra inconfundible de nuestra abuela. Mientras Daniel leía en voz alta, comencé a entender la magnitud de lo que había descubierto. Nuestra abuela había sido miembro de una orden secreta conocida como los Custodios del Umbral. Según los textos, esta organización había existido durante más de 400 años, con el propósito de mantener cerradas ciertas puertas que, según creían, no debían ser abiertas jamás. «Pero aquí está la parte interesante», continuó Daniel, pasando las páginas con una reverencia que me resultó inquietante. La abuela no solo era miembro de la orden, era la guardiana principal de esta región, y ahora que ha muerto,
¿Ahora que ha muerto, qué? Pregunté, aunque temía la respuesta. Ahora alguien tiene que tomar su lugar, alguien de la familia. La temperatura de la habitación pareció descender varios grados. Quise salir de allí inmediatamente, pero Daniel me tomó del brazo. Espera, aún no he terminado. Hay algo más que tienes que saber. Me mostró una carta, escrita a mano por nuestra abuela y fechada apenas una semana antes de su muerte. Queridos nietos, comenzaba la carta, si están leyendo esto, significa que mi tiempo ha llegado a su fin y que han descubierto mi secreto. No fue mi intención mantenerlos en la ignorancia, pero algunas cargas son demasiado pesadas para ser compartidas a la ligera. La carta continuaba explicando que la orden había sido fundada en el siglo XVII por un grupo de sacerdotes católicos que habían descubierto algo perturbador durante la construcción de una iglesia en el centro de Puebla. Habían encontrado ruinas de una civilización anterior, ruinas que contenían elementos que no encajaban con ninguna cultura conocida de Mesoamérica. Lo que encontraron, continuaba la carta, fueron vestigios de algo que había estado aquí mucho antes que los aztecas, los olmecas o cualquier otra civilización conocida. Algo que había dejado puertas abiertas entre nuestro mundo y otros lugares. Queridos suscriptores de Cuentos del Eco, llegamos a un punto crucial de nuestra historia. Pero antes de continuar, me gustaría saber, ¿han sentido alguna vez que hay secretos familiares que van más allá de lo que pueden imaginar? Compártelo en los comentarios. La carta de la abuela explicaba que estos sacerdotes habían logrado cerrar estas puertas usando una combinación de rituales católicos y conocimientos más antiguos que habían encontrado en las ruinas. Pero cerrar las puertas no era suficiente. Alguien tenía que vigilarlas constantemente, asegurarse de que permanecieran selladas. Cada generación, continuaba la carta, un miembro de nuestra familia ha mantenido esta vigilia. Mi bisabuela, mi abuela, mi madre y ahora yo. Pero mi tiempo se acaba y es hora de que uno de ustedes tome el relevo. Daniel había estado leyendo estos textos durante semanas. Había aprendido sobre los rituales, sobre las señales que indicaban cuando las puertas comenzaban a debilitarse, sobre los métodos para reforzar los sellos. Y funciona, me dijo con los ojos brillando de emoción. He estado haciendo los rituales menores, los de mantenimiento, y puedo sentir la diferencia. Puedo sentir cosas del otro lado. ¿Qué tipo de cosas? Pregunté, aunque ya no estaba seguro de querer saberlo. Presencias, entidades que han estado esperando durante siglos una oportunidad para cruzar. Pero no te preocupes, añadió rápidamente al ver mi expresión de horror. Los sellos son fuertes. La abuela hizo un buen trabajo. Me mostró un calendario ritual. Según los textos, había ciertas fechas durante el año en las que las puertas se debilitaban naturalmente. En esas fechas era necesario realizar ceremonias específicas para reforzar los sellos. La próxima fecha mayor es en 3 días, me dijo Daniel. Es el ritual del solsticio de invierno, es el más importante del año y no puede ser realizado por una sola persona. Necesito ayuda. Daniel, esto es una locura, le dije, pero mi voz sonaba débil incluso para mí mismo. ¿No puedes creer en serio que... ¿Qué qué? Me interrumpió. ¿Que esto es real? Mira a tu alrededor. ¿Crees que la abuela construyó todo esto por diversión? ¿Crees que una anciana de 89 años se inventó una religión completa solo para entretenerse? Tenía razón. La habitación era evidencia de décadas, tal vez siglos de dedicación. Los libros estaban llenos de anotaciones de diferentes manos, diferentes generaciones. Había diagramas detallados, mapas de la ciudad con ubicaciones marcadas, registros de actividades extrañas que se remontaban a más de 200 años. Además, continuó Daniel, han estado pasando cosas desde que la abuela murió, cosas que no puedo explicar. Me contó sobre las noches en las que había escuchado susurros provenientes de las paredes, sobre sombras que se movían por los pasillos sin causa aparente, sobre la ocasión en la que había despertado para encontrar todas las puertas de la casa abiertas, a pesar de haberlas cerrado con llave antes de acostarse. Los sellos se están debilitando, me dijo. Puedo sentirlo. Y si no hago el ritual del solsticio, si no refuerzo los sellos. ¿Qué pasaría? Pregunté, aunque parte de mí ya no quería escuchar la respuesta. Según los textos, las puertas comenzarían a abrirse gradualmente. Al principio sería solo influencia sutil, pesadillas, depresión, comportamientos extraños en las personas que viven cerca. Pero eventualmente... ¿Eventualmente qué? Eventualmente, las cosas del otro lado comenzarían a cruzar físicamente. Esa noche no pude dormir. Daniel me había dado una de las habitaciones de huéspedes, pero cada ruido de la vieja casa me sobresaltaba. Alrededor de las 3 de la mañana comencé a escuchar los susurros de los que me había hablado Daniel.
Al principio pensé que era mi imaginación, pero gradualmente se hicieron más claros. Parecían venir de las paredes mismas, voces que hablaban en un idioma que no podía identificar, pero de alguna manera podía entender el tono. Era urgente, suplicante, como si algo estuviera pidiendo que lo dejaran entrar. A la mañana siguiente, Daniel me encontró en la cocina, tomando mi quinto café. «Los escuchaste, ¿verdad?», me dijo sin preámbulos. Asentí, incapaz de negarlo. Empeora cada noche, especialmente cuando se acerca una fecha ritual. Durante los siguientes 2 días, Daniel me enseñó todo lo que había aprendido de los textos de la abuela. Me mostró cómo identificar las diferentes entidades por sus firmas energéticas, cómo fortalecer los sellos menores con rituales diarios, cómo preparar las herramientas necesarias para el ritual mayor. Era fascinante y aterrador a la vez. Los textos describían un cosmos mucho más complejo de lo que había imaginado, lleno de dimensiones paralelas habitadas por seres que veían nuestro mundo como un recurso que explotar. «No son necesariamente malignos», me explicó Daniel. «Son alienígenas. Piensan de manera completamente diferente a nosotros. Para ellos, consumir nuestras energías vitales es tan natural como para nosotros respirar aire». La noche del ritual llegó demasiado pronto. Daniel había preparado todo meticulosamente según las instrucciones de los libros antiguos. Habíamos dibujado símbolos adicionales alrededor del círculo principal usando una tiza especial hecha con minerales específicos. Habíamos colocado velas en posiciones precisas, cada una inscrita con símbolos de protección. Una vez que comencemos, me advirtió Daniel, no podemos parar hasta que terminemos. Sin importar lo que veamos o escuchemos, tenemos que completar el ritual. Y aquí, queridos oyentes de Cuentos del Eco, quiero hacer una pausa para preguntarles, ¿alguna vez se han encontrado en una situación donde sabían que estaban a punto de cruzar una línea que no podrían deshacer? Comenta de qué parte del mundo nos escuchas y cuéntanos tu experiencia. El ritual comenzó a las 11:47 p.m., exactamente 13 minutos antes de la medianoche, tal como especificaban los textos. Daniel y yo nos colocamos en lados opuestos del círculo y comenzamos a recitar las palabras que habíamos memorizado durante los días anteriores. Las palabras eran en latín, pero entremezcladas con algo más antiguo, algo que sonaba como si hubiera existido antes de que los humanos desarrollaran el lenguaje. Era difícil de pronunciar, como si nuestras bocas no estuvieran diseñadas para formar esos sonidos. Los primeros 10 minutos transcurrieron sin incidentes. Simplemente recitábamos las palabras mientras caminábamos lentamente alrededor del círculo en direcciones opuestas. Pero entonces, justo cuando el reloj marcaba la medianoche, algo cambió. El aire en la habitación se volvió espeso, como si estuviéramos respirando miel. Las llamas de las velas comenzaron a crecer y menguar sin razón aparente, proyectando sombras que se movían independientemente de nuestros cuerpos. Y entonces los escuchamos. Los susurros que había estado oyendo durante las noches anteriores se intensificaron hasta convertirse en voces claras, pero no venían de las paredes. Venían del círculo mismo, como si algo estuviera hablando desde debajo del piso de piedra. Daniel me miró con una mezcla de terror y fascinación, pero continuó recitando. Yo hice lo mismo, aunque mi voz comenzaba a temblar. Las voces se multiplicaron. Primero eran 3 o 4, luego 10, luego tantas que se convertían en un coro ensordecedor. Y no todas hablaban en ese idioma antiguo. Algunas hablaban en español, otras en inglés, otras en idiomas que sonaban familiares pero que no podía identificar completamente. «Por favor», decía una voz de mujer en perfecto español. «Por favor, déjanos salir. Hemos estado aquí tanto tiempo». «Solo queremos ir a casa», susurraba otra voz, esta de un niño. «Mis padres me están esperando». Era desgarrador, pero Daniel me había advertido sobre esto. Algunas de las entidades, me había dicho, pueden imitar voces humanas perfectamente. Incluso pueden acceder a memorias de personas que han absorbido. No creas nada de lo que digan. Continuamos con el ritual, pero las voces se hacían más insistentes, más desesperadas. Comenzaron a ofrecer cosas, riqueza, poder, conocimiento, cualquier cosa con tal de que abriéramos el círculo. Entonces, cuando estábamos aproximadamente a la mitad del ritual, algo cambió drásticamente. Las voces se callaron de repente y la habitación se llenó de un silencio tan absoluto que podía escuchar mi propio corazón latiendo. En ese silencio escuché pasos. Pero no venían de la habitación, venían de algún lugar mucho más profundo, como si alguien estuviera caminando por un túnel que se extendía kilómetros hacia abajo. Los pasos se acercaban. Daniel había palidecido completamente, pero continuaba recitando las palabras del ritual con una determinación férrea.
Yo traté de hacer lo mismo, pero mi voz se quebró cuando vi que el círculo tallado en el piso comenzaba a brillar con una luz tenue. Los pasos se detuvieron directamente debajo de nosotros. Y entonces una voz habló. No era como las otras voces que habíamos escuchado. Esta era profunda, resonante, y cuando habló, sentí como si cada palabra estuviera siendo grabada directamente en mi cerebro. ¿Quién se atreve a invocar los sellos antiguos?, preguntó la voz. ¿Quién presume de tener la autoridad para mantenernos aprisionados? Daniel se detuvo por completo. Por un momento pensé que iba a responder, pero luego recordó las instrucciones y continuó con el ritual. La voz se rió, y su risa hizo que las paredes de la habitación vibraran. Niños jugando con fuerzas que no comprenden, dijo. ¿Creen que sus pequeños rituales pueden contener lo que ha estado esperando durante milenios? El círculo en el piso comenzó a brillar más intensamente. La luz no era normal, era de un color que no había visto antes, algo entre el púrpura y el verde, pero más profundo que cualquiera de esos colores. Puedo sentir su miedo, continuó la voz. Puedo saborearlo. ¿Y saben qué es lo más delicioso de todo esto? Es que están haciendo exactamente lo que queremos que hagan. Esas palabras me helaron la sangre. ¿Qué quería decir? ¿Creen que estos rituales nos debilitan? La voz se rió de nuevo. Cada vez que realizan sus ceremonias, cada vez que cantan sus palabras antiguas, están alimentando el mismo sistema que supuestamente nos mantiene encerrados. Están haciendo más fuertes las conexiones entre nuestro mundo y el suyo. Daniel se había detenido completamente ahora, mirándome con horror. No pares, le susurré. Sea lo que sea, no podemos parar ahora. Pero la voz había escuchado mi susurro. Oh, pero sí pueden parar, dijo con malicia. De hecho, los animo a que lo hagan. Salgan del círculo, abandonen el ritual, vean qué pasa. Para probar su punto, una de las velas se apagó espontáneamente. Inmediatamente sentí como si algo hubiera cambiado en la habitación. El aire se volvió aún más denso y por el rabillo del ojo pude ver sombras moviéndose en los rincones que no habían estado allí antes. Daniel corrió a encender la vela de nuevo, pero sus manos temblaban tanto que le tomó varios intentos. Cada vela que se apague, dijo la voz, cada palabra que dejen de recitar, cada segundo que duden, nos da más poder. Así que por favor, continúen dudando. Entendí entonces que estábamos en una situación imposible. Si continuábamos con el ritual, potencialmente estaríamos fortaleciendo a las entidades que tratábamos de contener. Pero si nos deteníamos, les daríamos acceso inmediato a nuestro mundo. El ritual, gritó Daniel por encima del ruido que había comenzado a emerger del círculo, tiene que completarse. Sea lo que sea que esté diciendo, tenemos que terminarlo. Decidimos continuar, pero cada palabra se hacía más difícil de pronunciar. Era como si algo estuviera tratando de cerrar nuestras gargantas, de impedirnos hablar. La luz del círculo se intensificó hasta que fue casi cegadora, y entonces, gradualmente, comenzó a tomar forma. La luz se condensó hasta formar una figura humanoide, pero no completamente humana. Era alta, demasiado alta, y sus proporciones estaban ligeramente desplazadas de una manera que me produjo náuseas instantáneas. Finalmente, dijo la figura, una audiencia apropiada. Era imposible distinguir sus características faciales debido a la luz que emanaba, pero podía sentir que nos estaba mirando directamente. ¿Quieren saber la verdad sobre su querida abuela?, preguntó. ¿Quieren saber por qué realmente mantuvo estos rituales durante tantos años? Queridos seguidores de Cuentos del Eco, la verdad que estaba a punto de revelarse cambiaría todo lo que creíamos saber sobre nuestra familia. Pero antes de continuar, quiero recordarles que pueden apoyar nuestro canal suscribiéndose y compartiendo estas historias con sus amigos. Cada suscripción nos ayuda a seguir trayéndoles el mejor contenido de misterio y terror. Su abuela, continuó la entidad, no era una guardiana, era una facilitadora. Cada ritual que realizaba, cada sello que supuestamente reforzaba, en realidad estaba creando pequeñas fisuras en las barreras entre dimensiones. Mi mundo se desplomó, todo lo que habíamos creído, todo lo que Daniel había estado haciendo durante semanas. ¿Por qué haría eso?, gritó Daniel. Porque le ofrecimos algo que no podía rechazar, respondió la entidad. Le ofrecimos la vida eterna para su familia. Cada ritual que realizaba añadía años a las vidas de sus descendientes. Tu bisabuelo vivió hasta los 97 años. Tu abuelo hasta los 94. Tu abuela hasta los 89, y habría vivido más si no hubiera decidido que era hora de pasar el testigo. La habitación comenzó a girar a mi alrededor. Las implicaciones de lo que estaba diciendo eran demasiado enormes para procesarlas. ¿Y el precio?, pregunté, aunque ya sabía que no me iba a gustar la respuesta. El precio,
dijo la entidad, es que eventualmente, cuando hayamos acumulado suficiente poder, cuando las barreras estén suficientemente debilitadas, cruzaremos completamente. Y cuando lo hagamos, su familia será la primera en unírsenos. ¿Unírsenos? Daniel había perdido todo el color de su rostro. Fusionarse con nosotros, convertirse en parte de nosotros, es un honor, realmente. Muy pocas especies tienen la oportunidad de evolucionar a nuestro nivel de existencia. La figura comenzó a acercarse a los bordes del círculo. Con cada paso que daba, las líneas talladas en el piso se hacían más brillantes, pero también más inestables. Era como si estuvieran luchando por contener algo que era demasiado poderoso para ellas. ¿Pueden sentirlo, verdad?, dijo la entidad. Pueden sentir cómo las barreras se debilitan con cada segundo que pasa. Su ritual de esta noche no está reforzando nada. Está proporcionando la energía final que necesitamos para romper completamente el sello. Daniel me miró con desesperación. ¿Qué hacemos?, me preguntó. No tenía respuesta. Estábamos atrapados en un círculo ritual con una entidad que claramente tenía poder sobre nosotros, realizando un ritual que aparentemente estaba ayudando exactamente a lo que tratábamos de prevenir. Hay una manera, dijo la entidad, como si hubiera leído nuestros pensamientos. Pueden detener el ritual ahora, salir del círculo, irse de esta casa y nunca regresar. ¿Y entonces qué?, pregunté. Entonces tardará un poco más, tal vez unos meses, tal vez un año, pero eventualmente, sin los rituales de mantenimiento, los sellos se desmoronarán por sí solos. Y cuando eso suceda, seremos libres de todos modos. ¿Y si continuamos con el ritual?, preguntó Daniel. Si continúan, dijo la entidad con lo que claramente era una sonrisa en su voz, nos darán exactamente la energía que necesitamos para romper las barreras esta misma noche. Era una situación sin salida. Cualquier cosa que hiciéramos, estaríamos ayudando a estas entidades a lograr su objetivo. Pero entonces recordé algo que había leído en uno de los libros de la abuela. Había una página que mencionaba un ritual de anulación, un procedimiento de emergencia que podía ser usado si los rituales regulares habían sido comprometidos. Daniel, le susurré, ¿recuerdas el ritual de anulación? Sus ojos se iluminaron con comprensión. Habíamos leído sobre él, pero había parecido tan drástico, tan final, que no habíamos considerado seriamente usarlo. El ritual de anulación requería que los participantes sacrificaran su propia energía vital para crear un sello permanente. Era efectivamente una sentencia de muerte, pero según los textos, crearía una barrera que duraría al menos 1000 años. No, dijo la entidad, su voz llenándose de alarma genuina por primera vez. No se atrevan, no saben lo que están considerando. Pero ya era demasiado tarde. Daniel y yo nos habíamos comunicado con miradas y ambos habíamos llegado a la misma conclusión. Era la única manera de detener realmente lo que estaba sucediendo. Comenzamos a recitar las palabras del ritual de anulación. Eran diferentes de las palabras del ritual de mantenimiento, más antiguas, más poderosas. Y tan pronto como las primeras sílabas salieron de nuestras bocas, sentí como si algo estuviera drenando mi energía directamente de mi cuerpo. La entidad en el círculo comenzó a gritar. No era un grito humano, era un sonido que parecía venir de todas las direcciones a la vez, un sonido que hizo que las ventanas de la habitación se agrietaran. «Deténganse», gritó. «No saben lo que harán. Si completan ese ritual, no solo nos sellarán a nosotros, sino que sellarán esta dimensión completamente. Nadie podrá entrar o salir jamás». Pero ya no podíamos detenernos. Las palabras salían de nuestras bocas sin nuestro control consciente, como si el ritual mismo se hubiera apoderado de nosotros. Sentí como si mi alma estuviera siendo estirada, como si algo estuviera tratando de arrancarla de mi cuerpo. El dolor era indescriptible, pero al mismo tiempo había una sensación de propósito, de hacer algo fundamentalmente correcto. La figura en el círculo comenzó a desvanecerse, pero no silenciosamente. Luchó contra el proceso, tratando de aferrarse a nuestra realidad con una desesperación que era casi patética. «Esperen», gritó, «pueden hacer un trato, podemos negociar, no tiene que terminar así». Pero las palabras del ritual continuaron fluyendo de nuestras bocas hasta que, finalmente, con una explosión de luz que me dejó temporalmente ciego, todo terminó. Cuando mi visión se aclaró, la entidad había desaparecido. El círculo en el piso ya no brillaba, pero ahora tenía un aspecto diferente. Las líneas talladas se habían llenado de lo que parecía ser metal fundido, creando un patrón que era hermoso y terrible a la vez. Daniel y yo estábamos vivos, pero apenas. Nos sentíamos como si hubiéramos corrido un maratón y luego hubiéramos sido golpeados por un camión. Nos tomó varias horas recuperar la fuerza suficiente para salir de la habitación.
Durante los días siguientes, vendimos la casa tan rápido como pudimos. El comprador era un desarrollador que planeaba convertirla en un hotel boutique. Nunca le mencionamos el estudio secreto, simplemente lo sellamos con cemento antes de la venta. Han pasado 3 años desde esa noche y hasta donde sabemos, el sello ha funcionado. No hemos experimentado más fenómenos paranormales, no hemos escuchado más susurros, no hemos tenido más pesadillas. Pero a veces, en las noches muy silenciosas, me pregunto si realmente sellamos a esas entidades o si simplemente nos sellamos a nosotros mismos. El ritual de anulación era tan drástico, tan final, que no había manera de revertirlo o modificarlo una vez completado. Y hay otra cosa que me preocupa. Según los textos de la abuela, había otros sitios como ese en diferentes partes del mundo, otros puntos donde las barreras entre dimensiones eran naturalmente delgadas. Si nuestra abuela realmente había estado debilitando los sellos en lugar de reforzarlos, ¿qué estaba pasando en esos otros lugares? ¿Habían otras familias atrapadas en el mismo engaño? ¿Había otras personas realizando rituales creyendo que estaban protegiendo al mundo cuando en realidad lo estaban poniendo en peligro? No tengo respuestas a esas preguntas. Lo que sí sé es que algunas veces, tarde en la noche, recibo llamadas de números desconocidos. Cuando contesto, no hay nadie al otro lado de la línea, pero puedo escuchar algo en el fondo. Es muy tenue, casi inaudible, pero suena como voces susurrando en ese idioma antiguo que aprendí durante el ritual. Y la última cosa que me preocupa, la cosa que realmente me quita el sueño, es que hace unas semanas comencé a encontrar símbolos tallados en los árboles cerca de mi casa. Son los mismos símbolos que vimos en el estudio de la abuela, los mismos patrones geométricos que formaban el círculo de invocación. Al principio pensé que era mi imaginación, o tal vez algún tipo de vandalismo aleatorio, pero cada semana aparecen más, y no solo en los árboles. Los he visto tallados en postes de luz, grabados en el concreto de las banquetas, incluso raspados en las ventanas de edificios abandonados. Es como si algo estuviera marcando territorio, creando una red de símbolos que se extiende por toda la ciudad, y lo más inquietante es que no soy el único que los ha notado. He comenzado a escuchar rumores de personas que han visto los mismos símbolos en otras ciudades, otros países. Daniel se mudó a Canadá poco después de lo que pasó. Dice que necesitaba distanciarse de todo lo relacionado con esa noche, pero mantiene contacto conmigo. La semana pasada me envió fotos desde Toronto. Los mismos símbolos, apareciendo en parques, en puentes, en los muros de edificios gubernamentales. Creo que no los detuvimos, me escribió en su último mensaje. Creo que solo los ralentizamos. He estado investigando por mi cuenta, tratando de entender qué está pasando realmente. Encontré referencias a los símbolos en foros obscuros de Internet, en blogs de teóricos de conspiración, en sitios web que normalmente descartaría como fantasías de gente con demasiado tiempo libre. Pero hay un patrón. Las apariciones de los símbolos siempre preceden a eventos extraños, oleadas inexplicables de pesadillas en comunidades enteras, incrementos dramáticos en casos de depresión y ansiedad, animales comportándose de manera errática, fallas tecnológicas sin explicación aparente. Y aquí viene lo que realmente me aterra. He comenzado a tener sueños, sueños donde estoy de vuelta en el estudio de la abuela, pero esta vez no estoy solo. Hay otras personas allí, docenas de ellas, todas realizando el mismo ritual que Daniel y yo hicimos esa noche. En el sueño puedo ver que estas personas están distribuidas por todo el mundo. Están en sótanos en Londres, en templos abandonados en Japón, en cuevas en los Andes, en ruinas antiguas en el medio del desierto del Sahara. Todos recitando las mismas palabras, todos alimentando energía al mismo sistema. Y en el centro de todo, hay una presencia. No es la misma entidad que encontramos esa noche, sino algo mucho más grande, algo que coordina todos estos rituales simultáneos. En el sueño, esta presencia me habla directamente. Me dice que lo que Daniel y yo hicimos no fue un ritual de anulación, sino un ritual de activación. Que sellamos nuestra ubicación específica, sí, pero al hacerlo, transferimos toda esa energía acumulada a otros sitios alrededor del mundo. Fueron el catalizador, me dice la presencia en el sueño, el sacrificio voluntario que necesitábamos para completar la red global. Me despierto de estos sueños empapado en sudor frío, con el sabor metálico del miedo en la boca. Y cada vez encuentro algo nuevo, un símbolo tallado en la puerta de mi casa, una marca grabada en la ventana de mi auto, un patrón de piedras dispuestas en mi jardín que no estaban allí la noche anterior. Queridos oyentes de Cuentos del Eco, les pregunto, ¿han notado símbolos extraños apareciendo en sus ciudades? ¿Han tenido sueños que se sienten demasiado reales para ser solo productos de su imaginación? Si es así, no están solos. He comenzado a documentar todo,
Cada símbolo que encuentro, cada sueño que tengo, cada evento extraño que parece estar conectado con este fenómeno creciente. He creado un archivo que espero algún día pueda ayudar a alguien más a entender lo que realmente está pasando. Porque tengo la horrible sospecha de que esto es solo el comienzo. Que lo que Daniel y yo experimentamos esa noche en Puebla fue solo una pequeña parte de algo mucho más grande, algo que ha estado desarrollándose durante siglos. Las entidades que encontramos no eran invasores de otra dimensión, eran exploradores enviados por adelantado para preparar el camino, y nosotros, sin saberlo, completamos su trabajo. La semana pasada decidí regresar a Puebla. Necesitaba ver la casa, necesitaba confirmar que el sello que habíamos creado seguía intacto. Lo que encontré me confirmó mis peores temores. El hotel boutique que se suponía que se construiría en el sitio nunca se completó. El desarrollador había abandonado el proyecto después de que varios trabajadores renunciaran, todos reportando pesadillas recurrentes y sensaciones de estar siendo observados constantemente. El edificio estaba a medio terminar, con andamios oxidados y ventanas rotas, pero pude ver que alguien había estado allí recientemente. Las paredes estaban cubiertas de los mismos símbolos que había estado viendo en mi ciudad, pero multiplicados por cientos. Y en el centro del patio, donde una vez había estado la fuente colonial, alguien había construido un nuevo círculo. No era como el que habíamos encontrado en el estudio de la abuela. Este era mucho más grande, mucho más complejo y estaba hecho de diferentes tipos de piedra que no eran nativos de la región. El círculo irradiaba una energía que pude sentir desde la entrada del edificio. Era como estar cerca de una línea de alta tensión, pero la electricidad era de un tipo que no tenía nombre. No me acerqué más, no me atreví, pero pude ver que el círculo había sido usado recientemente. Había restos de velas, cenizas de incienso y lo que parecían ser símbolos dibujados con tiza alrededor del perímetro. Alguien más sabía sobre el lugar. Alguien más estaba continuando el trabajo. Esa noche, en mi hotel en Puebla, tuve el sueño más claro hasta la fecha. Vi la red completa, miles de sitios alrededor del mundo, todos conectados por líneas de energía que formaban un patrón geométrico global. Y en cada intersección de estas líneas había grupos de personas realizando rituales, alimentando energía al sistema. Pero esta vez, la presencia en el sueño me mostró algo más. Me mostró lo que sucedería cuando la red estuviera completa. No sería una invasión en el sentido tradicional. No habría naves espaciales descendiendo del cielo o portales abriéndose en el aire. Sería mucho más sutil y, por tanto, mucho más efectivo. La realidad misma comenzaría a cambiar gradualmente. Las leyes de la física se volverían más flexibles, los límites entre los sueños y la vigilia se difuminarían. Las personas comenzarían a experimentar episodios de tiempo perdido donde no podrían recordar horas o incluso días enteros. Y gradualmente, muy gradualmente, la humanidad comenzaría a cambiar. No físicamente, al menos no al principio, sino mentalmente. Los patrones de pensamiento se alterarían, las prioridades cambiarían. Los deseos y ambiciones humanos básicos serían reemplazados por impulsos completamente diferentes. En una generación, tal vez dos, la especie humana habría evolucionado hacia algo completamente diferente. Algo que sería más compatible con las entidades que habían estado esperando durante milenios para reclamar este mundo. Me desperté de ese sueño con una certeza terrible. No había manera de detener lo que estaba sucediendo. El proceso había avanzado demasiado, había demasiados sitios activos, demasiadas personas involucradas sin saberlo. Pero tal vez había una manera de advertir a otros, tal vez si suficientes personas se daban cuenta de lo que estaba pasando, podrían encontrar una manera de resistir o al menos de protegerse a sí mismas y a sus familias. Es por eso que estoy compartiendo esta historia con ustedes hoy. No porque espere que me crean completamente, sino porque espero que al menos algunos de ustedes estén lo suficientemente alertas para notar cuando comiencen a aparecer los síntomas en sus propias comunidades. Si comienzan a ver símbolos apareciendo en lugares donde no deberían estar, si comienzan a tener sueños recurrentes sobre rituales o presencias que no pueden identificar, si notan que las personas a su alrededor están actuando de manera ligeramente diferente sin poder explicar por qué, entonces sabrán que han llegado a su área. Y si eso sucede, mi consejo es simple: no traten de investigar por su cuenta, no traten de confrontar directamente lo que está pasando. Esas entidades han tenido siglos para perfeccionar sus métodos y son mucho más inteligentes y poderosas de lo que cualquiera de nosotros puede imaginar. En lugar de eso, documenten todo, manténganse conectados con otros que hayan notado los mismos patrones y sobre todo, manténganse conscientes. La mayor arma que estas entidades tienen es nuestra ignorancia y nuestra tendencia a racionalizar lo inexplicable. Antes de terminar, queridos suscriptores de Cuentos del Eco, quiero agradecerles por acompañarme en esta historia.
Si han llegado hasta aquí, significa que son exactamente el tipo de personas que necesitamos. Personas que están dispuestas a considerar posibilidades que van más allá de lo que la sociedad convencional acepta como real. No olviden suscribirse a nuestro canal y activar las notificaciones. En Cuentos del Eco seguiremos explorando los misterios más profundos y perturbadores de nuestro mundo. Y quién sabe, tal vez entre todos podamos comenzar a entender realmente lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Han pasado 6 meses desde que regresé de Puebla y las cosas han comenzado a acelerarse. Los símbolos aparecen ahora casi diariamente, los sueños se han vuelto más frecuentes y más detallados. Y he comenzado a recibir mensajes de personas de todo el mundo que han escuchado esta historia y que están experimentando fenómenos similares. Estamos formando una red de nuestra cuenta, una red de observadores y documentadores. No sabemos si podremos hacer algo para cambiar lo que está sucediendo, pero al menos no estaremos solos cuando llegue el momento final. Y el momento final se acerca. Puedo sentirlo en mis huesos, en el aire que respiro, en la manera en que la luz del sol se ve ligeramente diferente cada mañana. Daniel me llamó anoche. Su voz sonaba extraña, distante, como si estuviera hablando desde muy lejos. Lo he estado pensando, me dijo, y creo que tal vez nos equivocamos sobre todo. Tal vez lo que está pasando no es una invasión, tal vez es una evolución. Tal vez es hora de que la humanidad dé el siguiente paso. Colgué el teléfono sin responder, no porque estuviera enojado con él, sino porque reconocí el tono de su voz. Era el mismo tono que había usado la entidad en el círculo esa noche hace 3 años. Daniel había sido el primero de nosotros en ser afectado, pero no sería el último. Esta podría ser la última historia que comparta con ustedes en Cuentos del Eco. No porque vaya a dejar de hacer el programa, sino porque no estoy seguro de cuánto tiempo más podré mantener mi propia mente clara y libre de influencia externa. Si en futuras entregas notan que mi manera de hablar cambia, si las historias que cuento comienzan a promover ideas que van en contra de todo lo que he dicho hasta ahora, sabrán que el proceso ha comenzado en mí también. Cuando eso suceda, recuerden esta historia. Recuerden que una vez les advertí sobre lo que estaba viniendo. Y tal vez, solo tal vez, algunos de ustedes podrán encontrar una manera de resistir lo que el resto de nosotros no pudimos. Hasta la próxima vez, queridos oyentes, manténganse alertas, manténganse conectados y sobre todo, manténganse humanos. Este ha sido Cuentos del Eco y yo he sido su narrador. Espero que nos encontremos de nuevo del otro lado de lo que está por venir. Comenta qué te pareció esta historia y si has notado algo extraño en tu ciudad últimamente. Tu experiencia podría ser la pieza que falta en este rompecabezas global. Hasta pronto, si es que llegamos hasta entonces.